Vamos a estar charlando aquí en la mañana del centro, ¿sí? Con el señor Jorge Altamira, de Política Obrera, y preguntarle algunas cuestiones que están pasando en la Argentina, pero también en el mundo, a ver si podemos entender un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lógicamente. Jorge, buen día. Aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy Bueno, bien. muchas gracias por atendernos ante todo en esta mañana. Bueno, y la primera pregunta que le tenemos que hacer, Jorge, sí, para ir ya directamente al grano, como quien dice, tiene que ver con el tema del FMI, ¿no? Porque en el día de ayer los funcionarios del gobierno nacional fueron a presentar el proyecto que tiene que debatirse, tratarse en el Congreso. Sí, cada uno también, bueno, va mostrando diferentes posturas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es la lectura que hace de este acuerdo? Y bueno, de esta presentación que se ha hecho en el día de ayer, y bueno, también contarnos si está, digamos, a favor, si usted no lo aprobaría. Mire, lo esencial de este acuerdo es que tiene toda una serie de medidas de ajuste que en el texto están disimuladas con frases genéricas. Por ejemplo, en lugar de decir reforma previsional, laboral, impositiva, dice reformas estructurales que ayuden a un crecimiento sostenido. Esta expresión se ha usado 2000 veces en el último tiempo para aludir a la reforma laboral, a la reforma previsional y a la reforma impositiva. ¿De qué sirve esta frase? Sirve por lo siguiente. En el acuerdo, el FMI va a controlar las cuentas del Estado cada 3 meses. Entonces, de acuerdo a la evolución, digamos, del déficit fiscal, de impuestos, etcétera, va a ir colocando esta otra agenda, porque está inscripta en ese punto, y porque es el aspecto más importante de la estrategia del FMI, digamos, toda la vida. Y ya empezaron a haber indicadores de que es así. Varios funcionarios e incluso la burocracia de la CGT empezaron a decir que no estaría mal, que la gente trabaje hasta los 70, que eso puede ser positivo para la salud. Ya van colocando todo esto en un país donde la hipocresía de los políticos oficiales y opositores no tiene parangón, y mire que el mundo está lleno de hipocresías. El debate de ayer, por ejemplo, fue una vergüenza. Si el rector, cuando yo estudié economía, hubiera estado presente ayer, los bocha a todos. Porque, ¿a qué se debe? No se debe solo a un problema de ignorancia, se debe a que son argumentos interesados. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, Entonces, sí, como sí. quieren meter una cláusula determinada, empiezan a inventarle virtudes que esa cláusula no tiene. No puede ser que Guzmán diga que el endeudamiento del Estado en estos 2 últimos años, que creció en forma fenomenal, es un hecho positivo. Además es una deuda ajustada por inflación y ajustada por dólar, con lo cual es una deuda que está nominada en una moneda que no es el dólar, pero tampoco es el peso, porque no hay un peso que mantiene su valor mientras la inflación sube. En cambio, el peso de los acreedores de la deuda pública en pesos tienen asegurado que ese valor se mantiene en el tiempo y además cobran una tasa de interés. Entonces, la situación es bochornosa. Ahora, una vez dicho esto, Argentina no tiene condiciones de pagar la deuda esta, porque una cosa significativa del acuerdo es que en primer lugar es un acuerdo de 2 años y medio, en las cuales el FMI le va a dar al gobierno la plata para pagar la deuda de Macri. Es decir, que los Fernández quedan ahora como deudores del FMI, en donde antes estaban los Macri. Quiero decir, es Argentina, pero antes era la deuda de Argentina armada por Macri,
Ahora es la misma deuda, la misma suma de Fernández. Entonces, si la deuda de Macri no se pudo pagar, ¿de dónde sacaron que van a poder pagar esta deuda dentro de 2 años y medio? No, dentro de 2 años y medio va a haber de nuevo una reunión como esta. La situación puede ser más grave o menos grave, pero tendrán que hacer un nuevo plan, que no sé hasta qué año durará, por lo cual Argentina se convierte en un súbdito financiero de los intereses internacionales. Y luego, permítame agregar algo, estoy tratando de decirlo lo esencial, que en cualquier gobierno sería esencial. ¿A qué me refiero? El programa del FMI ha sido bombardeado por los misiles de Putin. La invasión a Ucrania ha creado un desequilibrio económico internacional que hace inviable este plan. Este plan no contemplaba un aumento del precio del combustible del 100%. No contemplaba un aumento del precio del gas del 400%. Claro. Ni tampoco contemplaba el enorme aumento que va a tener la soja y el trigo, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que aunque como productores y exportadores de trigo y de soja, Argentina puede decir, bueno, esto me viene bien, para la aplicación de un plan de ajuste no, porque se va a encarecer en el mercado interno el trigo y el aceite de soja, de manera que va a ser una carga mayor. Último punto, yo no recuerdo, me refiero, no creo haber leído nunca, que un programa del FMI contemple una suba de la inflación y no una baja de la inflación. Porque el gran argumento para ir al FMI es préstame dinero, etcétera, yo ordeno las cuentas y bajo la inflación. El presupuesto que presentó Guzmán por decreto, porque se acuerdan ustedes que el presupuesto oficial no obtuvo aprobación en el Congreso. Entonces el gobierno prorrogó el presupuesto anterior por decreto para que el Estado siga funcionando. Contemplaba una inflación del 31%. El acuerdo con el FMI contempla del 40 al 48%, que con los datos que le di de la guerra de Ucrania puede ser al 58 o al 60. Entonces digo lo siguiente, ¿qué clase de plan? Es un plan que no sirve para reducir la inflación y no tiene la intención de reducirla, porque proclama en el texto una hipótesis inflacionaria elevadísima. Hay que aclarar, sin embargo, que la inflación favorece la recaudación fiscal, la inflación favorece la recaudación fiscal y el objetivo de achicar el déficit, pero a costa de una inflación que es una ruina para 44 de los 45 millones que somos. Claro, sí. O sea que si se aprueba el acuerdo, la inflación va a ser superior a la que ya tenemos. ¿Qué les parece? Claro. Pero le digo una ¿Cuándo cosa, debería ser inferior? Porque todos los economistas que había supone... ahí, nadie dijo esto. Es increíble, nadie dijo que en ningún programa del FMI en ningún lugar se contemplara una inflación superior no a la existente, porque ya es muy elevada, pero que no se reduzca, sino que incluso crezca. Ahora, ¿por qué no? Muchos planes del FMI han fracasado y la inflación que ellos preveían que se iba a reducir no se redujo. ¿Qué Ahora, caso? ¿por qué no se plantea, Jorge? Porque todas las partes, digamos, están involucradas. Primero porque están involucradas, pero además por una razón. Ninguno de estos individuos se le anima al FMI. Le va la carrera personal, le va sus intereses. Mire, el gobierno argentino arregló con el FMI algo que no está en ningún texto, pero que es subyacente al texto. Y es muy interesante por un debate que hubo ayer. Resulta que acá hay 2 fondos internacionales que tienen deuda pública en pesos, no en dólares. Como eran amigos de Macri, digo más que amigos,
Luis Caputo es parte de Todos Fondos, le dieron un voto de confianza a Macri metiendo deuda en pesos en lugar de dólares. Naturalmente esa deuda se desvalorizó. Esta gente quiere pasarse a dólar y ha exigido que el traspaso de la deuda de pesos a dólar se haga al tipo cambio oficial, que está en 115 pesos el dólar, y no el tipo de cambio que pagan todos los que transan financieramente, que es el contado con liquidación, que está cerca de 200. Es decir, que en medio de la miseria que está viviendo Argentina, le estamos facilitando la salida de un negocio ruinoso a estos dos fondos, con un premio que es un subsidio, le voy a decir exactamente de cuánto, de 2.000 millones de dólares. Si ellos lo tuvieran que cambiar al tipo de cambio más alto del contado con liquidación, tendrían 2.000 millones de dólares menos. Se les va a dar 4.000 millones en lugar de 2.000 millones. Claro. Ahora bien, esto ya fue hecho por este gobierno, porque hace 1 año y medio uno de estos fondos hizo el mismo planteo, pero era por una suma menor, 600 millones de dólares en pesos, y el gobierno se los dio al tipo de cambio oficial. Entonces los subsidios al alumno, los subsidios al gano, pero los subsidios a los fondos internacionales sí. En el fondo se hizo un entendimiento con los negociadores que no, mirá, esto no lo podemos poner, es un asunto privado, queda mal, nos pueden impugnar si abrimos la boca, pero si quieren cerrar con nosotros tienen que arreglar esto con Templeton y PIMCO. Le comento una cosa más, porque los oyentes ya no le creen a nadie, entonces yo me esfuerzo por aportar no solo argumentos, sino información. El fondo Templeton y otros fondos, por ejemplo el fondo BlackRock, como muy acreedor de Argentina, su presidente, que se llama Fearing, es el que gestiona la deuda pública en los Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos le dio a este fondo la gestión, el manejo, la compra y venta de la deuda pública allá en Estados Unidos, en Nueva York. Contra un monstruo de este tipo, ¿usted cree que los Laspina, los Guzmán, van a estar pensando, como dicen ellos, en las argentinas y en los argentinos? No se olvidan nunca de repetir los géneros argentinos y argentinas, pero le regalan el dinero de las argentinas y de los argentinos a los norteamericanos y las norteamericanas. Claro. Sí. Jorge, bueno, y este acuerdo se involucra que tengamos deuda para años, ¿no? Este es el problema. No, pero yo pienso en algo más serio. En la estructura del acuerdo es como dice usted, ¿no es cierto? Que no se firma, etcétera, tenemos un problema de años, dentro de 2 años y medio hay que negociar todo de nuevo, porque no se va a pagar nada. Ya el próximo gobierno ya se encuentra ya viene con esto. Un paquete, claro, un regalito sí. de 44.000 millones de dólares y eventualmente más. Pero acá tengo que decirle algo. Una cosa son los papeles de los abogados, los escritos, documentos y todo lo demás. Insisto de nuevo en la guerra. ¿Por qué le insisto en la guerra? Porque Argentina es un país que económicamente se ha desarrollado a golpes de crisis y de guerra, desde Rosas. En la época de Rosas hubo una crisis en Europa muy fuerte, no se podía importar desde Europa, y entonces lo que en aquel momento era las Provincias Unidas, o una suerte de confederación de hecho armada por Rosas, empezó a producir adentro. Fue muy sacudida. Bueno, y así sucesivamente. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis del 30. Esta guerra altera todos los números. Fíjese usted que Estados Unidos y Europa le siguen comprando el gas a Rusia. Cuando están en guerra con Rusia, uno dice, ¿están locos?
No, porque si no le compran el gas a Rusia, los europeos y los norteamericanos, bueno, especialmente los europeos, se quedan sin poder cocinar las papas. Bueno, sí, 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 sí. Entonces, mientras los grandes potencias se manejan con esta hipocresía y esta sutileza frente a la envergadura de los problemas, este Congreso ignora el sacudimiento internacional, político, financiero y económico y firma un acuerdo que fue dibujado con anterioridad al conflicto, a la guerra. Jorge, ¿nuestra economía la maneja el FMI? No, no se puede decir una cosa de ese tipo, porque mire, le voy a decir algo curioso. Sería suponer que el FMI es socialista. Es decir, nadie maneja la economía del capitalismo. El capitalismo es una economía anárquica. Si usted me presiona a fondo, le digo que la guerra que estamos viviendo es consecuencia de eso. Es una lucha por mercados, penetración económica y financiera, que cuando entran en conflicto terminan escuchándose las armas, como ha ocurrido en todas las guerras. Eso de que es una guerra entre la democracia y el autoritarismo, entre un loco medio, ¿cómo se llama?, paranoico y mentes brillantes como Biden, no existe, de ninguna manera. Lo que quieren es la colonización de Ucrania y a partir de ahí la colonización de Rusia. Y Rusia dice, no, Ucrania me la quedo yo. No me han llegado a ningún acuerdo, no se quieren retirar. En el fondo es una lucha económica muy dura, que se expresa también con China, y no hace falta que lo diga yo, pero hemos leído en los últimos 4 o 5 años, cuando estaba Trump, medidas económicas de sanciones de China contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China todo el tiempo, y en las costas de China está la flota norteamericana y está el ejército chino. ¿Y cuál es la razón? La razón es la penetración económica. El capitalismo es la anarquía. Entonces fíjese qué curioso, yo que soy crítico del FMI, ni siquiera le doy la facultad o la capacidad para manejar nada, porque además firma un acuerdo que prevé un alza de la inflación, que es la inflación es la anarquía total del capitalismo. ¿Por qué es la anarquía total? Y bueno, porque la moneda es la clave de las transacciones en general, financieras, comerciales, nacionales, internacionales. Si no hay una moneda de referencia en la que se pueda calcular razonablemente lo que valen las cosas, el desbarajuste es completo. Claro. Jorge, bueno, y acá, digamos, en lo que se refiere a Argentina, y uno escucha, lee, ¿no? Por ahí, en relación por ahí a no expresarse, digamos, en contra de Rusia. Sí, cuando digo no expresarse me refiero el gobierno, cuando por ahí el resto se está expresando en contra de Rusia, digamos. ¿Qué se puede decir de todo esto, bueno, y las repercusiones, ¿no?, que está teniendo? Mire, yo creo lo siguiente. En primer lugar le digo, es la posición de nuestra corriente política. Sí, Esto es una guerra imperialista, entre un imperialismo mundial, que es la OTAN, y un imperialismo regional, que es Rusia, ¿no es cierto? Es una pelea imperialista, no podemos estar con ninguno de los dos. Nosotros tenemos que tratar de que los ucranianos, los trabajadores, y los trabajadores rusos, y los trabajadores alemanes pongan fin a los gobiernos que con tanta facilidad van a la guerra porque van a sacrificar la vida de otros y no la de ellos. La guerra plantea un problema muy profundo. ¿En qué medida una sociedad tiene vigencia y que periódicamente vamos a tener guerras casi de exterminio en cierto punto? Porque mire una cosa que es curiosa, mire los diarios argentinos. Los diarios argentinos dicen, bueno, un cohete ruso le pegó a tal lugar. Ellos en Irak hicieron una masacre. Mataron 800.000 personas. Acá la última estadística que vi es de 4.000. Probablemente no sea correcta, quiero decir. Aquí sí, no tengo ninguna autoridad para saber cuántas son las víctimas, pero me doy cuenta que las cifras que se manejan
no guardan proporción. Libia, Siria, Yugoslavia. ¿En qué lugar los norteamericanos de la democracia no atacaron salvajemente? Nadie lo recuerda. Y siguen hablando de la democracia norteamericana que con honorables objetivos está armando a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia. Pero si mañana eventualmente los ucranianos le ganaran a los rusos, no va a ser una victoria de Ucrania, va a ser una victoria de la OTAN. Y el FMI en Ucrania juega un papel mucho más importante que en Argentina, porque como el país, con la desintegración de la Unión Soviética, se hundió económicamente, bueno, inmediatamente los oligarcas del país recurrieron al Fondo Monetario Internacional. Y Ucrania no ha parado de retroceder. Tiene una deuda con el FMI superior a la Argentina, y sin embargo acá dicen que la deuda argentina es la más alta de la historia que algún país haya tomado. Eso es mentira. Ucrania le gana por goleada. Sí. Mire usted el manejo desinformativo, pero es un manejo, bueno, en ciertos puntos es grosero. Es decir, esconder toda la guerra que ha venido desarrollando, por ejemplo, que se han venido desarrollando, ha tenido por protagonista a Estados Unidos. En las últimas sí. Afganistán. Sí, las anteriores sí. 14 años. 14 años. Dentro de poco tendría que colocarlo como Estado de la Unión. ¿Cómo es eso 14 años? Y se desgarra la vestidura porque los rusos invadieron. Yo me la desgarro, porque yo combato la guerra. Y combato la guerra por intereses económicos contrarios a los trabajadores. Pero ellos no pueden criticar a los rusos. Jorge, agradecerle muchísimo como siempre la gentileza, ¿sí? de atendernos aquí en Radio del Centro de Chivilcoy y bueno, ayudarnos a comprender un poco lo que está pasando en Argentina, pero también en el mundo, ¿sí? Con lógicamente sus repercusiones también aquí en el país. Muy amable, que tenga un buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego, gracias. Muy bien, estábamos charlando con Jorge Altamira, ¿sí? Dirigente de Política Obrera.